exposición de la palabra de Dios, buscando cada vez más la verdad que nos acerca a Dios. En este espacio nunca hablaremos de manera particular de nada que sea religioso, de ninguna denominación religiosa, solo palabra, sencillamente palabra. Hoy es viernes 1 de agosto, el mes de julio se fue. Solo nos queda ahora caminar estos 31 días en el mes de agosto, aprovechándolo como Dios manda. El pasado viernes estuvimos hablando acerca del perdón y esperamos que haya servido de beneficio espiritual para los que creen, para los que son capaces de escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo diferente, pero que tiene una estrecha relación con el tema pasado, la fe. Ese monosílabo que se llama fe. Sencillamente vamos a estudiarlo y a ver los pormenores que nos dice la palabra acerca de la fe. Como nuestro propósito es educativo, vamos a ver qué dice el diccionario español y el diccionario bíblico con relación a esta palabra que se llama fe. El diccionario español nos dice que la fe es la seguridad o la aseveración de que una cosa es cierta. Repito, el diccionario español nos dice que la fe es la seguridad o la aseveración de que una cosa es cierta. Cuando pasamos al diccionario bíblico, el diccionario bíblico nos dice lo siguiente, que la fe es la aprobación es la aprobación de una verdad. La fe es la aprobación de una verdad. Entonces, nuestro apóstol Pablo nos dice en la carta a los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice nuestro apóstol Pablo, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué decimos nuestro apóstol Pablo? Porque Jesús no escogió a ninguno de los 12 para que enseñe a los gentiles, para que evangelice a los gentiles. Jesús escogió al apóstol Pablo para que nos evangelice a nosotros, los que no somos israelitas. Entonces, es importante creer lo que Pablo nos dice, porque está siendo usado por nuestro Jesús, que fue quien lo preparó. Y la voz de Pablo es la voz de Jesús. Ahora, vamos a definir la fe en un lenguaje llano, que tú lo puedas entender y lo puedas sentir con facilidad. La fe no es más que la seguridad de lo que tú estás esperando, convencido de que no vemos de quien esperamos. Lo repito en nuestra palabra. La fe es la seguridad que yo tengo de que recibiré lo que espero, pero de algo que no se ve, de alguien que no se ve. Sencillamente, aunque la Biblia lo presente de esa manera textual, es importante entenderlo y sentirlo. Es importante entenderlo y sentirlo. Dice Jesús a uno de sus discípulos que se llamó Tomás, que en una de sus apariciones, sus apóstoles, después de la resurrección,
Tomás no estaba. Pero cuando sus compañeros le dijeron que Jesús vivía y que había resucitado, él no lo creyó. Sin embargo, cuando Jesús se aparece nueva vez a ellos, estando Tomás, y le mostró las señales de que él realmente había sido crucificado, Tomás pidió perdón y dijo, Señor mío y Dios mío, y pidió perdón a Jesús. Pero oigan lo que Jesús le dijo. Tomás, creíste porque viste, pero bienaventurados, o sea, dichosos, privilegiados, son los que creen sin ver, los que creyeron sin ver. Ahí es que está el nivel de la fe. Creer sin ver, porque la fe es espiritual. Ahora bien, cuando en la vida diaria se pueden emprender distintos propósitos, distintas actividades, que habría que ver dónde está cimentada la fe. Tú puedes tomar un camino con el propósito con la fe de que llegará al punto que te propusiste, con la fe de que llegará al lugar que te ha propuesto. También tú puedes comenzar un estudio universitario con la fe de que un día te harás profesional. Tú puedes tomarte un medicamento con la fe de que te va a curar las dolencias que tienen. Tú puedes sembrar una semilla en el terreno con la fe de que cosecharás los frutos. Ahora, habría que ver dónde está colocada esa fe que está en ti. Esa fe podría estar colocada en el yo, en ti mismo, porque te cree que tu inteligencia es suficiente. Esa fe podría estar colocada en el tiempo, podría estar colocada en un amigo. Esa fe podría estar cimentada en un Dios creado, en una imagen de esta que muchas personas le creen. En fin, esa es una fe en lo material, en lo físico, en lo que se ve. Sin embargo, si tu fe está cimentada en el Dios creador de todo lo que existe, aun cuando no lo vemos, entonces esa es una fe espiritual. Esa es una fe espiritual. Y se llama, en el diccionario bíblico se llama la fe salvífica. En el diccionario bíblico, la fe espiritual que tú depositas en el Dios creador de todo lo que existe, esa es la fe que se llama salvífica. ¿Y por qué se llama salvífica? Porque esa fe es el único medio para alcanzar salvación. Dice la palabra, cree y serás salvo. Dice la palabra que el que cree no es condenado, no es avergonzado. Dice Jesús, de cierto le digo, el que cree en mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. El que cree en mi palabra, dice Jesús, le cree al que me envió y no vendrá a condenación eterna, porque ha pasado de muerte a vida. Estoy hablando un poco pausado precisamente para que tú tengas la oportunidad de entender lo que estamos diciendo. Y si tienen que anotar, que puedan anotar, porque lo que Jesús está diciendo en esta porción bíblica
está en la Biblia, en el libro de Juan, en su capítulo 5, versículo 24. Y se lo voy a repetir. Jesús está diciendo, de cierto te digo, que el que cree en mí, le está creyendo al que me envió. Y no vendrá a condenación eterna, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué de muerte a vida? Porque cuando una persona está en pecado, está muerto espiritualmente. Y cuando se arrepiente, esa persona pasa de muerte a vida. Ha resucitado. Entonces, vamos a ver qué nos dice nuestro apóstol Pablo en una de sus aportaciones para traernos sabiduría espiritual a nosotros. El apóstol Pablo nos dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Está entonces también en Romanos, nos dice el apóstol Pablo, porque con el corazón se cree para ser justificado, o sea, para justicia. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo esto está cimentado alrededor de una fe espiritual. Todo está cimentado en una fe espiritual. Romanos 10, versículo 10. Romanos 10, versículo 10. Pero veamos ahora lo que nos dice el apóstol, el evangelista Marco, porque Marco no fue apóstol. Marco no fue discípulo de Cristo ni fue enviado. Como estamos educando, la palabra apóstol significa enviado. Y Marcos escribió lo que investigó o lo que consiguió después de la resurrección de Cristo. Él no fue discípulo. Sin embargo, en el libro 16, en el capítulo 16 del libro de Marcos, en sus versículos 15 y 16, sencillamente, que es el último capítulo de su libro, Marcos 16, en el versículo 15 y 16 dice, vaya, lleven mi evangelio a toda criatura. No está diciendo a todos mis hijos, está diciendo a toda criatura. Y entonces más adelante le diré por qué dice a toda criatura. El que crea, lleve mi evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Ahora, ¿por qué dice a toda criatura? Porque todos los que vivimos en el planeta Tierra somos criaturas hechas por Dios. Sin embargo, no todos somos hijos. Para ser hijo hay que dar un paso. Y ese paso está escrito en el libro de Juan, en su capítulo 1, versículos 11 y 12. Sigo. En el libro de Juan, en su capítulo 1, versículos 11 y 12, dice lo siguiente, que Jesús vino a los suyos, o sea, vino a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Pero aquellos que sí le recibieron, aquellos que creen en su nombre, oigan, que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, que para ser hijo de Dios hay que hacerse, después de criatura, hay que pasar a ser hijo de Dios cuando la persona cree y recibe el Cristo Jesús como su Salvador, cuando cree que ese Jesús es el Salvador y cree en su nombre, entonces esa persona pasa de criatura a hijo de Dios. El incrédulo nunca será hijo de Dios. El que no cree nunca será hijo de Dios. Bien, pero también veamos lo que dice Juan
en su capítulo 3, versículo 18, que muchos se supone que lo han leído porque está dentro de la porción bíblica de Juan 3, 16, de 16 al 18, que es una de las cosas que muchos recitan. Dice el apóstol Juan en su capítulo 3, versículo 18, el que cree no es condenado. El que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por no creer en Jesús, ya ha sido condenado. Recuerdo una vez en la farmacia Sandra, que está en la Avenida Libertad, me encontré con un colega profesor y le comencé a hablar de la palabra. Y él me paró en seco con esta frase. Hace como 10 años de eso. Me paró en seco diciéndome, Márquez, no me hable de eso, que yo no creo en eso. Si esta persona está convencido de que no va a creer en nada de lo que viene de Dios, el amor de Dios no está ahí. Esa persona entonces puede caer. Yo no digo que cayó porque no puedo juzgarlo, pero puede caer en el grupo que dice Juan 3:18, que el que no cree ya ha sido condenado. No lo puedo juzgar porque solo Dios sabe quiénes son salvos y quiénes ya están condenados. El hombre no lo puede determinar. Eso es potestad de Dios solamente. Entonces, sin fe no es posible agradar a Dios. Sencillamente. Es imprescindible creer que Él existe. Es imprescindible para agradar a Dios creer que Él existe y someterse a su voluntad. Eso está, lo que acabo de decir, en el libro de la carta de Hebreo de Pablo, en su capítulo 11, versículo 6, para los que están haciendo anotaciones. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Ahora, hasta ahora hemos hablado del concepto de la fe, pero hay algo que la fe tiene que pulirse y Dios tiene la forma de cómo permitir que nuestra fe se perfeccione. He escuchado a algunas personas creyentes o religiosas decir, oren por mí porque Satanás me está atacando. Bueno, cuando una persona dice eso, oren por mí porque Satanás me está atacando, da a entender que no tiene dominio del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando después del sermón del monte, y está registrado en el libro de Mateo en su capítulo 7, del versículo 7 al 11, vamos a ver qué dice Jesús. Capítulo 7, versículo 7, del 7 al 11, que dice lo siguiente: pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre, se le abrirá. ¿Qué hombre hay que de ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos
dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que quiera que los hombres hagan con ustedes, así también háganlo ustedes con ellos, porque es la fe y los profetas. Entonces, no es necesario pedir a nadie que ore por mí, porque si ya Dios me está diciendo con toda claridad a través de Jesús que si yo pido voy a recibir. Ahora, depende cómo yo pida y qué pido. Porque si pido cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y que son cosas superfluas, que no son cosas de importancia para la vida física y espiritual, es muy posible que no llegue a mí. Pero mucho menos si pido dudando, si pido con dudas, no podré agradar a Dios. Por eso, eh, en el libro, en la segunda carta de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 7, oigan lo que nos dice el apóstol Pablo, que Dios hace con sus hijos. El apóstol Pablo, a través de la carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: que Dios no ha puesto en sus hijos espíritu de cobardía. Oigan bien, que Dios no ha puesto en sus hijos espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Wow. Espíritu de amor, de poder y dominio propio. Ajá. ¿Y qué significa cada una de esa frase, de esa palabra amor? No estamos hablando del amor ero que se da entre los hombres y las mujeres, o el amor filial que se da entre los parientes. Estamos hablando del amor de Dios. Ese amor que Dios pone en sus hijos, ese amor que yo debo manifestarle a los demás, y el amor que Dios me da a mí. Como dice Jesús en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo te dejo, que se amen los unos a los otros como yo le he amado a ustedes. Eso es después de la resurrección. Que se amen los unos a los otros como yo le he amado a ustedes. Y dice que si ustedes se aman los unos a los otros, entonces el mundo de los incrédulos, el mundo de las tinieblas, sabrá que ustedes son míos. Entonces, es importante manifestar el amor a los demás. ¿Y el poder dónde está? Ese poder que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿dónde está? Sencillamente está en su palabra. El poder que está diciendo Pablo ahí se está refiriendo al poder de la palabra de Dios. Es la espada, es la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos para poder defendernos de los dardos, de la trampa, de la malicia, de los daños que hace Satanás en la gente que está débil, en la gente que no tiene la fe firme. Ese poder está en su palabra. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese es el poder que Dios nos está dando. ¿Y el dominio propio qué significa? El dominio propio significa firmeza, determinación, sencillamente mantenernos apoyados en la palabra, mantenernos firmes en nuestra fe.
Ahora, si en la palabra no podemos tener firmeza. Ella es la que nos da la firmeza para estar siempre dispuesto a repeler todo lo que venga a mí que les agrade a Dios. Por esto también el apóstol Santiago, en su capítulo 1, del 2 al 7, nos dice lo siguiente. Capítulo 1 de Santiago, del 2 al 7, nos dice lo siguiente. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, óigame bien, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que le falte nada, cosa alguna. Si alguno de ustedes tiene falta de fe, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará toda en abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pídala con fe, oiga bien, pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal cosa haga que recibirá algo del Señor. O sea, el que duda no recibe. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Hermano, el hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque el que es rico en su humillación, él pasará como la flor de la hierba. Entonces, Señor, amigos televidentes, la fe es la base para usted tener una estrecha relación con Dios. No es posible tener una relación con Dios sin una fe firme, sin una fe genuina, probada. Porque el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe es probada como prueba el minero del oro. El oro se saca de la mina con mucha impureza, con basura, con tierra, lodo. Pero ese oro, el minero tiene que pasarlo por muchos sedazos. Lo que nosotros decimos cernidor, se llama sedazo. Y esos sedazos van dejando pasar las impurezas, el lodo, el agua sucia, y van quedando en los sedazos, van quedando las gemas del oro. Pero cuando ya el minero puede apreciar dónde están las gemas y las puede tomar con las manos, eso no es suficiente para él hacer la prenda que quiere hacer. Tiene que meterla en el horno para quitarle todas las escorias y la impureza que tiene. Entonces, ¿por qué Dios permite en nosotros el proceso de prueba de nuestra fe? No es para saber si la fe de nosotros es firme o es genuina. No, Dios lo sabe todo. Es porque con ese proceso de prueba de la fe es que nuestra fe se perfecciona. Es así que nuestra fe se perfecciona. Por eso es que cuando vienen a nosotros las pruebas de nuestra fe, no le dé ese poder a Satanás, que no lo tiene. En un hijo de Dios no lo tiene, si Dios no lo permite. Dele la gloria y el poder, reconózcale el poder de Dios en tu prueba, porque te está perfeccionando la fe. Esa es la razón por la que Dios la permite. Y con esto estamos cerrando la parte de hoy.
Dios permite que tú seas sometido a proceso de prueba para que tu fe se fortalezca y sea cada vez más fuerte y que pueda tener una bella y estrecha relación con Dios. Dice el apóstol Pablo, por último, en su capítulo 12, versículo 6, ¿sabe lo que dice? Que Dios, al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y oiga bien, y al que recibe como hijo lo azota. Al que recibe como hijo por su amor, lo azota. ¿Para qué? Para limpiarnos de la podredumbre que traemos, de las debilidades que traemos cuando nos arrepentimos del mundo de pecado. Que Dios te le bendiga y que tengan un feliz día hoy, día 1 de agosto. Hasta pronto.